ayúdame en mi incredulidad a creer que tú eres la puerta de grandes oportunidades para mi vida. Señor, aún en el medio de la tormenta, en el medio de las circunstancias que estoy viviendo, yo puedo declarar, Señor, que tu mano me sostendrá, tu mano me sanará, tu mano me proveerá, tu mano me librará, tu mano se establecerá y nada pasará en mi vida sin que tú lo permitas, sin que tú lo sepas. Amén. ¿Cuántos creen eso? Que nada le va a suceder sin que Dios tenga el control. Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Las presentes y las pasadas. Tome su asiento. Damos gloria a Dios por esta tarde que podemos unirnos a través de la transmisión para llegar también a los hogares de nuestros hermanos en las diferentes ciudades y pueblos donde se están congregando. Amén. Tenemos una palabra en esta noche también, y esa palabra es con un título muy cortito. La palabra transiciones. Transiciones. Muchos de nosotros atravesamos diferentes experiencias en la vida, y esas experiencias son etapas de transiciones. Somos un pueblo que tiene continuo movimiento. Todos los seres humanos tenemos movimientos diariamente, movimientos de una casa hacia otra casa, movimientos de un puesto de trabajo a otro puesto de trabajo. Siempre tenemos movimientos de un colegio, dejo un colegio para ir a otro colegio. Es decir, tenemos movimientos en nuestro diario vivir. Muchas veces nos mudamos de una provincia a la otra. Son etapas de transiciones. Luego vienen las etapas, sí, de adaptación, los procesos mismos de la vida. Todos tenemos esos procesos de transiciones. Aún la iglesia tiene transiciones. El cuerpo de Cristo tiene movimiento continuamente. Nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo pasamos por diferentes experiencias, diferentes vivencias. Todo el tiempo nuestra vida está transicionando. Y transición es una palabra que nos ayuda a comprender cambios. Cada vez que entramos en proceso de transición es porque vamos a experimentar cambios. Nuestras vidas tienen muchos cambios. Hay muchas cosas que cambian, a veces de la noche a la mañana, cosas que cambian. Tenemos experiencias, la transición es pasar de un estado, de una etapa, de un tema, a otro lugar. Eso es transicionar, es un movimiento. Es un movimiento. No somos estatuas para estar estáticas. No estamos siempre en el mismo lugar. En estos años de su vida usted ha tenido etapas de transición y es muy posible que en esta misma etapa de su vida usted esté transicionando de una situación a otra situación. Las transiciones se producen porque ha llegado el momento a su vida en que tiene que haber un cambio. Las transiciones llegan para que se produzca un cambio en su vida. Algunas veces las buscamos nosotros y otras veces vienen esas transiciones sin que nosotros las busquemos, pero vienen. Aparecen en nuestro camino, aparecen en nuestra experiencia, cosas inesperadas, cosas inexplicables. Muchas veces ni siquiera las pudimos imaginar, pero están allí, de pronto son una realidad, están en mi vida, aparecieron y tengo que transicionar en ese proceso. No sé si me están entendiendo. Las transiciones pueden comprender cambios en los estados o en los niveles de energía.
Las etapas de transición, las etapas de cambio nos demandan una energía mayor. Hay que redoblar el esfuerzo. Hay que redoblar el sacrificio. Las etapas de transiciones se aceleran a una velocidad que si no tengo la fuerza, la energía y la capacidad, esa transición hasta me puede pasar por arriba y me puede dejar por fuera de un montón de cosas. Muchas personas no saben transicionar. Muchas personas quedaron atrapadas en el tiempo. Y cuando uno queda atrapado en el tiempo y no puede mudarse a una nueva etapa en la vida, uno tiene pérdidas. Los cambios nos demandan mucha energía física, psicológica y espiritual. Las tres partes de nuestro ser, cuando entramos en etapas de transición, necesitan una fuerza espiritual, psicológica, emocional y física para poder pasar esa experiencia que estamos atravesando. Las transiciones que nos tocan vivir generalmente tienen nada más que dos orígenes: una gran pérdida o una gran bendición. Cuando viene una gran pérdida a nuestra vida, entramos en una etapa de transición. Y frente a esa pérdida que estoy experimentando, necesito la fuerza, la energía, la capacidad para sobreponerme y salir. Pero si la transición comienza a partir de una gran bendición, en un caso una gran bendición económica, para poder accesar al nuevo nivel de vida que genera una buena bendición económica, necesito también la fuerza, la sabiduría y todas las cosas para poder transicionar la nueva etapa. Es muy importante que nosotros aprendamos a transicionar en nuestra vida. Porque cuando no sabemos pasar por los procesos de la transición, por los tiempos de cambio, entonces podemos retrasar, podemos experimentar pérdidas y algunas situaciones que no son conforme al propósito de Dios. Para poder avanzar y ocupar los lugares de nuestra herencia, para poder llegar a tomar de las bendiciones que Dios nos ha dado, para poder experimentar la vida en abundancia que Cristo dice en Juan 10:10, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Al igual que la viuda de Sarepta, con una expectativa de vida de menos 0, solamente con un puñado de harina y solamente con un poquito de aceite. Buscaba nada más que 2 o 3 leños para cocinar una pequeña torta. Y su expectativa y su etapa de transición sabía que iba a ser la muerte. Muchas veces vamos a atravesar por muchas etapas en la vida. Y si no aprendemos a adaptarnos y a vivir conforme a las etapas que vienen por delante, vamos a sufrir procesos que nos van a detener, que nos van a fracturar en el camino que tenemos por delante. Debemos llegar al final de una etapa. No podemos quedarnos en la mitad. No podemos prolongar el tiempo. El pueblo de Israel tenía desde Egipto hacia la tierra prometida nada más que 3 días de camino. Por pedido de Moisés, el Señor le trazó otra ruta y esa ruta eran 11 días. Pero un pueblo que no supo transicionar en esa primera semana de vida, les llevó 40 años de dar vueltas en el desierto, uno y otro año, por no haber aprendido a pasar las etapas de transición. Pregúntese si usted no está dando vueltas todavía en el mismo lugar.
Pregúntese cuántas veces usted está dando vueltas en el mismo lugar. En su economía, en su matrimonio, en su vida, en su salud, en sus hijos, en su crecimiento. Si usted todavía no está dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, eso se tiene que ver porque usted no aprendió a transicionar en el proceso y cerrar una etapa para entrar a otra etapa. Y si esa etapa se termina, entrar a otra etapa, porque toda la vida suya va a ser de continuo movimiento. El hombre o la mujer, el matrimonio que no sabe pasar por las transiciones, se va a fracturar y se va a quedar en la mitad del proceso. Es muy importante. Los tiempos de transición son etapas decisivas, son momentos decisivos que uno tiene que discernirlos. Dice en Génesis capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Diga conmigo, transición. No los escucho, dígalo fuerte, transición. Dios siempre te va a poner en proceso de transición. Dios siempre te va a pedir que dejes algo. Dios siempre te va a pedir a que una etapa la cierres. Si quieres accesar, si quieres llegar al proceso que Él te tiene preparado, habrá cosas que en tu vida vas a tener que aprender a dejar. Aquí escucho un amén. Si usted no está dispuesto a pasar el proceso de la transición, usted va a quedar detenido en el tiempo. Y quedar detenido en el tiempo, quedar detenido en la tierra de Lodebar, en la tierra donde estuvo Mefibosé durante más de 21 años, llegó a los 33 y se fracturó a los 5, así que hay más de 20 años que el niño estuvo allí en un proceso sin tener transición. Hay muchas personas que quedaron atrapadas en procesos de transición de sus hogares, de sus padres, de sus abuelos, que han quedado ligados a procesos del pasado y que no los han podido cerrar. Es muy importante cerrar las etapas del pasado para poder entrar a las dimensiones de las cosas nuevas que Dios tiene preparado. Dios siempre va a querer que tú transiciones. Y cuando Dios te va a meter en proceso de transición, Dios te va a pedir que dejes de hacer algo. Si es que tú quieres servir a Dios, si es que en verdad tú quieres honrar a Dios, si es que en verdad como hijo de Dios tú quieres entrar en el proceso de estar con Él, en el proceso de servirlo, en el proceso de honrarlo, tienes que saber que en tu proceso vas a tener que renunciar a cosas. Cosas que ocupan el primer lugar. Cosas que te demandan más tiempo que tu tiempo para con Dios. Cosas que tenemos que dejar. Pero Jehová dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. A veces no queremos entrar en los procesos de transición. Y qué triste es que Dios te hable, pero que tu corazón esté cerrado para oír. Ayer, cuando comenzamos nuestro trabajo ministerial allí con las hermanas, el versículo que leíamos dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron vuestros padres en la tierra de Meriba. Nuestros padres cerraron el corazón para con Dios. Nuestros padres no tuvieron un corazón abierto para con Dios. Y toda su vida fue desierto y desierto y desierto y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas. Hoy nosotros tenemos una voz de Dios. Y dice la Escritura: si oyeres hoy la voz de Dios.
Y hoy la voz de Dios viene a decirte que hay un proceso que tú tienes que cerrar, que hay algo que tú tienes que terminar, que hay algo que tú vas a tener que dejar, que hay algo que tú vas a tener que desechar de tu camino si quieres entrar en la tierra de la promesa que Él te ha preparado. Hay muchas cosas que dejar en la vida. Al iniciar tu transición, debes dejar ir a alguna cosa para abrazar lo nuevo que llega. No se puede entrar a dimensiones de cosas nuevas trayendo las cosas viejas del pasado. Hay que soltar el pasado. Hay que soltar aquellas cosas que de verdad no sirvieron para nada en tu vida. Hay que realmente discernir qué cosas pueden quedar. La Biblia dice, examinalo todo y retenés solamente lo bueno. Examiná en el proceso todas las cosas que han acontecido y quédate con aquellas cosas que verdaderamente sirvan para la edificación de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, para la edificación de la salud económica de tu casa. Hay muchas cosas que hay que abandonar en el proceso de transición. Pero como somos personas a las que no nos gusta morir, porque para cerrar etapas hay que morir a esas etapas, hay que cerrar las etapas. A veces ni siquiera cerramos las etapas de los duelos. Generalmente nos aferramos con todas nuestras fuerzas a algunas cosas de esas etapas. Y yo pensaba ayer mientras observaba a todo el grupo de hermanas que de verdad pudimos ministrarle profundamente muchas áreas de su vida. Y pensaba en relación al pueblo de Israel, después de haber vivido 430 años de esclavitud, después de haber experimentado el látigo en su espalda, de vivir como esclavo, de comer como esclavo, de tener familias de esclavos, de tener abuelos esclavos, padres esclavos, hijos esclavos, nietos esclavos, generaciones y generaciones de esclavitud, de hambre, de necesidades. Después de la muerte de José y de la muerte del faraón, el faraón que se levanta sometió duramente al pueblo de Israel y lo tuvieron allí. 30 años más de lo que Dios había prefijado en el tiempo. Sin embargo, cuando salieron de Egipto, cuando salieron a los 3 días, un gran número de hombres y de mujeres le dijeron a Moisés, ¿para qué nos sacaste aquí? Preferíamos comer la cebolla, preferíamos estar allí comiendo el ajo, preferiríamos estar allí en Egipto y vivir en esas condiciones antes que venir bajo una promesa de que nos vas a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Y en su espíritu y en su queja se volvieron atrás. Se volvieron atrás. No pudieron transicionar de lo viejo a lo nuevo, de la esclavitud del pecado a la libertad que Cristo te ofrece, de tener una experiencia de sanidad y de liberación de todo tu dolor, de todo tu pasado. Hay gente que quiere y mantiene todavía cosas guardadas en su espíritu de años que no pueden liberarse y en el proceso viven en aflicción, en amargura, con pérdidas. Es muy importante que usted aprenda a desprenderse de todas las cosas que en verdad no le han permitido tener éxito en la vida. Es muy importante transicionar. Durante las transiciones, cuando salimos de una etapa para llegar a la otra, es muy común que aparezca la confusión. Porque como lo nuevo no lo conozco, puede que todavía en mi mente no tenga la imagen completa de dónde quiero llegar, hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero alcanzar. ¿Tú tienes en tu corazón una imagen de tu objetivo de vida? ¿Cómo te ves?
Si Dios te regalase 20 años más, 30 años más, 40 años más de vida, ¿cómo te ves? ¿Cuáles son tus expectativas de vida? ¿Cuáles son tus esperanzas hacia el futuro? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde? ¿En qué? ¿En tus fuerzas? ¿En tus capacidades? ¿En tus talentos? ¿O estás puesto en Dios? Qué importante es que cuando nos toque movernos, nosotros podamos tener un pensamiento y una claridad de saber dónde quiero ir, dónde quiero llevar mi familia, a dónde quiero estar, dónde puedo ver a mis hijos posicionados, dónde puedo ver mis generaciones futuras, hacia dónde las voy a llevar, cómo voy a hacer ese proceso de transición. Y es muy posible que cuando lo iniciamos uno tenga confusión en la mente. Cuando estamos cambiando de una etapa a otra, a veces podemos confundirnos de camino. Podemos tomar algunos atajos que nos parecen y de pronto no lo son. Es muy importante pedirle a Dios la claridad de nuestro espíritu. Cuando estamos cambiando y cuando estamos pasando por etapas, ¿sí? Necesitamos desprendernos de esas cosas. Y también cuando pasamos de una etapa a otra, muchas veces experimentamos dolor. Dolor. Porque el desprendimiento de cosas, el renunciamiento a cosas que Dios pide que las dejemos atrás, que Dios pide que nosotros mismos voluntariamente tomemos decisiones de decir, esto no me va a servir para la nueva etapa, esto no me va a servir para la nueva etapa. ¿Sabe que Abraham, a pesar de ser el padre de la fe, se llevó a quien no tenía que llevar, a su sobrino Lot? Dios le dijo, deja tu tierra, tu casa y tu parentela. Pero el corazón de Abraham dijo, pero mi sobrino quedó huérfano. Entonces yo me lo voy a llevar. Y se lo llevó. Y salió de Ur de los Caldeos y lo llevó. Y a pesar de que Lot tenía un corazón que también aprendió a conocer a Dios, ¿sabe qué ocurrió? Hubo un momento en la vida entre Abraham y Lot que crecieron tanto sus rebaños, que crecieron tanto sus pastores. Dice la Biblia en Génesis, que Abraham era riquísimo. Y dice así en el versículo siguiente, y también Lot. Y este crecimiento y esta nueva etapa y experiencia que ellos están viviendo de pronto lleva a que entre los pastores de ambos líderes, de Abraham y de su sobrino Lot, empezara una etapa de pelea y se empezaron a pelear. Y Abraham dijo, esto no puede ser. Y Abraham se vuelve a equivocar y entonces se reúne con su sobrino Lot, y él, que era el portador de la promesa, el portador de la palabra de Dios, de pronto le deja al sobrino que elija y le dice, elegí vos la tierra. Y el otro, ni lerdo ni perezoso, le dijo, dame toda la Mesopotamia, dame todos los afluentes de los ríos. Y cuando Abraham miró, lo que a él le quedaba era un monte desértico, siendo que esa era la tierra prometida para él. Se confundió. Pero Dios siempre tiene otra oportunidad. Dígalo conmigo, gracias Señor, porque tú me vas a dar otra oportunidad. Y entonces Dios lo hace subir al monte y le dice, hasta donde den tus ojos. Hasta donde den tus ojos. Y le dijo, mira hacia el norte y hasta donde den tus ojos. Mira hacia el sur hasta donde den tus ojos. Tus expectativas tienen que estar en Dios. Y hasta donde den tus ojos vas a llegar. Hasta donde dé tu fe vas a alcanzar. Hasta donde tú puedas poner tu mirada, Dios te habrá de llevar. Hasta donde tu corazón anhele, pero si vas tomado de la mano del Señor. Amén. Nunca te olvides que si vas a pasar de etapas y lo haces sin Cristo, todo lo que hagas sin Cristo, todo lo que hagas sin Cristo no prosperará.
¿Me estás oyendo? Todo lo que hagas sin Cristo no prosperará. Primero Él. Primero Él. Porque Él dijo, separados de mí, nada van a poder hacer. Entonces, si usted quiere entrar en etapas de bendición, transicione correctamente, pase por las etapas y vaya dejando lo que tiene que dejar atrás y vaya entrando en los nuevos niveles que Dios lo quiere llevar. Hay niveles que usted tiene que ingresar. No puede vivir toda la vida en la misma monotonía, 20, 30 años allí, siempre en la misma situación, con la misma condición, siempre la rutina, la rutina, la rutina. No puede ser. Dios es un Dios activo, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de cambio, de transformaciones. Dios es un Dios que te tiene que llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, y todo depende de tu fe. Y cuando tú te tomas de la mano del Señor, Él comienza a llevarte. Amén. ¿Cuántos creen esa verdad? Yo puse aquí, tendremos la victoria asegurada. Tenemos la victoria asegurada. Jesús dijo 2 palabras: consumado es. Consumado es. Hecho está. Hecho está. La victoria está asegurada. La victoria está asegurada. Levanta tu mano y dile: Padre, yo te doy gracias en esta noche, porque tu victoria es mi victoria, Señor. Y te pido perdón si en algunas etapas de mi vida no he sabido transicionar conforme a tu espíritu y a tu palabra. Yo te ruego, Señor, en esta noche que abra los oídos espirituales para que yo pueda entender, para que yo pueda comprender y llevar a mi casa, a mi familia, al nuevo tiempo y al nuevo nivel que tú me has preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Hay cosas nuevas para nuestras vidas. Hay cosas nuevas. La misma Biblia dice: las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Suelta tu pasado, hermano. Suelta las cosas de tu pasado. Tienes que ser libre del pasado. Tienes que ser libre de las cosas que te han sucedido. Tiene que haber una integridad y una sanidad en tu espíritu y en tu corazón. El primer punto que quiero tocar tiene una sola palabra también: cuidado. Cuidado. A veces andamos como ese hombre, sin visión, sin escuchar, sin entender. Vivimos adentro de una caja. Cuidado, porque la ignorancia te va a hacer perder. La falta de conocimiento te va a hacer perder. Dios no quiere que pierdas. Dios no quiere que ninguno de nosotros experimente pérdida. Dios no quiere que nosotros nos volvamos atrás. Él quiere que creamos a su promesa y que nos abracemos a su palabra y que esperemos que Él nos va a introducir en un nuevo nivel, en una tierra de bendición. Pero dice el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia es un enemigo terrible. En toda transición en nuestra vida debemos estar dispuestos a recibir la revelación de Dios de las cosas nuevas. Cuando uno ingresa a Cristo, cuando uno ingresa a Cristo, Dios comienza a hacer cosas nuevas. 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 Cuando uno ingresa a Cristo,
Uno tiene que tener el espíritu abierto para recibir la palabra de revelación, porque cuando viene la palabra de revelación es el mismo Espíritu Santo de Dios que te está diciendo: te voy a sacar de aquí y te voy a mudar a un nuevo hombre. Así le dijo el Señor a través del profeta Samuel al rey Saúl. Le dijo: cuando entres en la compañía de los profetas, todo lo que te venga a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, y cuando estés con ellos vas a profetizar. Y le dice el Espíritu Santo: y serás mudado o transformado en un nuevo hombre, en una metamorfosis. Transicionar es el proceso de la oruga a mariposa. Son etapas de la vida que uno tiene que ir sufriendo cambios, y muchas veces esos cambios son dolorosos porque producen rompimiento, producen desazón, producen tristeza, angustia, muchas cosas. Pero uno no puede quedarse atrapado allí, sino que uno tiene que tener la revelación del Espíritu para saber el por qué Dios está permitiendo que esa etapa llegue a tu vida. Y yo te vengo a decir que si estás en alguna etapa de dolor, en alguna etapa de sufrimiento, en algo que te está ocurriendo, prepárate, porque Dios te va a poner en una nueva etapa y en una nueva experiencia de grandes bendiciones. Así que dale la gloria a Dios, que Dios te está promocionando para algo nuevo. Vas a terminar tu transición en victoria. Vamos, declara: Señor, yo voy a salir de esta etapa bendecido, prosperado y en victoria. Vuélvalo a decir: saldré de mi etapa de transición bendecido, prosperado y en victoria. Amén. Toca 2 o 3 y dile: espero verte en lo que terminas de declarar. Espero verte bendecido. Espero verte exitoso. Vamos, declárelo: espero verte. Mírele a los ojos, díganselo con fe: de verdad que espero verte. Que se ensanche el sitio de tu tienda, que se alarguen tus cortinas, refuerza tus estacas, porque te vas a extender. Después de esta etapa de transición viene algo grande y algo fructífero para nuestras vidas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En toda transición debemos estar dispuestos a recibir revelación de Dios. Cuando entres en el proceso de transición, no lo hagas a tu manera. No lo hagas a tu forma. Hazlo a la manera de Dios. Hazlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Hazlo conforme a la palabra que está escrita. Hazlo conforme al Señor. Amén. Necesitamos, hermano, hacer morir la ignorancia en nuestra vida. La ignorancia hace morir el propósito de Dios. Cuando ignoramos la voluntad de Dios, hace que perdamos el propósito. La ignorancia es el sinónimo de ser un hombre simple, ingenuo, o actuar como un sonso. Las personas, cuando estamos en un estado de ignorancia, vivimos como personas muy simples. Vivimos como personas ingenuas. Como muchas veces le hemos hecho esa broma a los niños: anda a la esquina a mirar si llueve. Y el ignorante, el niño en su ignorancia, va hasta la esquina a ver si llueve. Y muchas veces, hermano, tenemos que reconocer que andamos en la vida en ese nivel de ignorancia. No conocemos cosas, pero estamos allí y creemos cualquier cosa, vivimos de cualquier manera. La ignorancia te trae pérdida. La ignorancia te trae derrota. La ignorancia te trae frustración, la ignorancia te trae fracaso, la ignorancia espiritual, la ignorancia natural, la ignorancia de los caminos, la ignorancia para saber tomar decisiones, te van a traer siempre consecuencias muy tristes. La ignorancia es cuando no estamos dispuestos a atender y a recibir enseñanza en los procesos que se están produciendo
en nuestras vidas. A veces tenemos el corazón tan cerrado. Cuando digo corazón me refiero al alma. Tenemos el corazón tan cerrado que la primera expresión que sale de nuestra boca es: a mí nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer. ¿Y cómo Dios no te puede decir lo que tenés que hacer? ¿Cómo Dios no tiene derecho sobre tu vida para decirte qué es lo que tú tienes que cambiar? ¿Cómo Dios no es tu Dios el que te tiene que gobernar tu tiempo, tu vida, tu economía, tu matrimonio, tus hijos, tu ministerio, tus dones, tu tiempo de servir? ¿No es Dios acaso Dios el que tiene la autoridad sobre tu vida? Necesitamos darle el espacio al Espíritu Santo en nuestros corazones. Necesitamos darle al Espíritu Santo libertad para que arranque de nuestro espíritu la ignorancia. Hay 3 categorías de ignorantes. 3 categorías de ignorante. La primera, ¿sí?, es cuando nosotros rechazamos el conocimiento. Si lo rechazamos al conocimiento, significa que no tenemos percepción ni discernimiento espiritual. Cuando rechazamos el consejo, cuando rechazamos la voz del Espíritu, es porque nuestros oídos están cerrados a la percepción de lo que Dios quiere hacer. Dios te ha puesto padres espirituales. Dios te ha puesto una voz profética que siempre te quiere llevar a que tú puedas alcanzar un nuevo nivel. Pero a veces tengo el oído cerrado para oír la voz del Espíritu. Y dice la Escritura: reprende al necio en su necedad y te ganarás un enemigo. Pero reprende al sabio en su sabiduría y habrás conquistado el corazón de una persona que alcanzará éxito. Nuestra necedad nos hace tomar decisiones. Nuestra ignorancia y el tener el corazón cerrado al consejo de hombres y de mujeres espirituales que en amor quieren llevarte a otro nivel y que están mostrando un camino. A veces tenemos el corazón tan cerrado que la ignorancia me domina. La ignorancia te impide alcanzar el éxito. Pero Pablo dice en Romanos 11:25, no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero, hermanos, que ignoréis. Hay muchas cosas que ustedes ignoran y que muchas veces desde el altar, en los discipulados, en las ministraciones, por la revelación del Espíritu se te dice, el Espíritu dice que hagamos tal cosa. Hay muchos cristianos que ignoran hasta el mundo espiritual. Hay cristianos que no creen que el diablo pueda destruir su vida. Hay cristianos que son tan ignorantes que desconocen las operaciones de Satanás. El apóstol Pablo dice, porque nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Hay familias que no creen que Satanás vino para hurtar, matar y destruir, y que está como león rugiente buscando cómo devorarte, y está operando y esperando que tú en alguna área de tu vida seas un ignorante para él poder atraparte y tenerte cautivo. Es muy importante renunciar a la ignorancia. La primera ignorancia es la indolencia. La indiferencia, el ignorante indiferente. Es el que está apagado y no tiene sentimientos. A veces estamos así, como ignorantes, indolentes. Y en nuestra ignorancia lo primero que se manifiesta es la pobreza, la pereza. El hombre o la mujer que está bajo el espíritu de la ignorancia tiene espíritu de pereza, espíritu de abandono, espíritu de dejadez. No toma decisiones porque no sabe cómo tomarlas.
Está la otra categoría de ignorantes, que es la avidez. ¿Sabe qué es la categoría de la avidez? Es el que se cree que todo lo sabe. Es el que se cree en su corazón que todo lo sabe y que no necesita que nadie le enseñe. No esté en estas categorías. También hay una tercera categoría de ignorancia, que es por causa de la falta de revelación. Cuando no tengo revelación en la palabra, cuando yo leo la Biblia y no logro entender lo que está escrito, porque muchas veces leemos la Biblia, pero no escucho la voz de Dios. La peor ignorancia es no leer la Biblia, pero muchas veces leyendo no entiendo lo que la palabra de Dios me está hablando. Usted necesita, antes de leer la Biblia, tener un momento de oración y decirle sencillamente al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ilumina los ojos de mi entendimiento. Espíritu Santo, revélame las verdades ocultas que están escritas en tu palabra. Dame a conocer cuál es la buena voluntad del Padre para mi vida, cuál es la decisión correcta que yo tengo que tomar, cuál es la puerta que yo tengo que entrar, cuál es el camino que yo tengo que transitar, cuál es el tiempo que mi casa necesita. ¿Será tiempo de comprar? ¿Será tiempo de vender? ¿Será tiempo de hacer? ¿Será tiempo de construir? ¿O será tiempo de esperar? ¿Será tiempo para viajar? ¿Será tiempo para estudiar? El Espíritu de Dios tiene que hablarte y el Espíritu de Dios tiene que ministrarte, y necesitamos tomar decisiones en función de la revelación de la palabra, porque dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Toda decisión que usted tome por fuera de la palabra, usted transitará por desierto, y toda etapa de transición que no esté iluminada por las Escrituras no lo llevará a buen puerto. En nuestra desobediencia, en nuestra ignorancia, pasamos muchas veces días enteros sin escuchar la voz de Dios. A veces pasa una semana que no escucho la voz de Dios. A veces pasa un mes que no escucho la voz de Dios. ¿Cómo puede una mamá guiar a sus hijos si no escucha la voz de Dios? Yo pregunto, Dios te pregunta, ¿cómo puede un padre direccionar la casa, direccionar el matrimonio, direccionar la economía, direccionar la vida espiritual, direccionar los propósitos, los dones, los ministerios, los tiempos? ¿Cómo puede hacer un hombre si no escucha la voz de Dios? Si no tenés revelación, ¿a dónde estás guiando a tu matrimonio? ¿No estará cansada tu esposa de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, esperando que a ti se te ilumine y que te entre un poquitito de luz y que te des cuenta que hay que cambiar? Algo tendrás que cambiar. Porque si de ti depende que eres la cabeza, y si tú no tienes luz y no tienes entendimiento, si no sabes lo que tienes que hacer, no hagas que tu casa pague precios que no tienen que pagar. No coman las uvas agrias, porque dice la Escritura: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos le dio la dentadera, le vinieron las caries y el dolor de muela. ¿A causa de qué? Y de que los padres fueron ignorantes, y de que los abuelos fueron más ignorantes, y de que los bisabuelos fueron más ignorantes. Y como venimos de generaciones y generaciones y generaciones de gente que vivió en la ignorancia, que tomó decisiones equivocadas, que todo fue ruina, pérdida, asolamiento, destrucción, enfermedades, droga, cárcel, muerte y toda la demás pestilencia, todo lo que estaba por ahí cayó sobre tus generaciones. En tu vida se tiene que cortar
En tu casa se tiene que cortar, algo nuevo tiene que venir, te tiene que venir una revelación del Espíritu. Dios no te creó y la sangre de Cristo no pagó el precio para que tú vivas en ignorancia, ni en derrota, ni en pérdida. La sangre de Cristo tiene el poder para hacer la obra completa. Bendice esa sangre preciosa con un aplauso. Vamos, tú tienes que saber dónde Dios te quiere llevar el año que viene. Ya quedan casi 40 días para entrar en el 2023. Tú ya tienes que estar orando y desde esta madrugada empezar a clamarle: Señor, ¿dónde voy a estar con mi familia el año entrante? ¿En qué lugar los voy a tener? ¿Tendremos que retroceder o podremos avanzar? ¿Podré llevar a mi casa de vacaciones? ¿Podré tener un nuevo departamento? ¿Podré tener un espacio más grande? ¿Tendré tener una fuente laboral más grande? ¿Mis hijos van a poder ir a la universidad? Tú me vas a proveer, Señor, me vas a dar la estrategia. Comienza a buscar a Dios. Comienza a buscar a Dios, porque Dios te va a hablar, Dios te va a ministrar, Dios te va a revelar, Dios te va a traer luz y vas a tomar decisiones en el propósito de Dios. El segundo punto para terminar, le puse como almohada de piedra. Usted sabe que apoyar la cabeza sobre una piedra es bien duro, es bien difícil. En Génesis capítulo 28, versículo 10 y 11, dice la palabra: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Qué pasó con Jacob? Jacob es el nieto de Abraham, hijo de Isaac, un hombre que nació en una casa, en una familia, que se conocía a Dios, porque su padre y su abuelo eran portadores de una promesa. Él nació junto con un hermano llamado Esaú. Y el corazón de Jacob era un corazón ambicioso, era un corazón deseoso de alcanzar más cosas y tenía unas artimañas humanas y lo hizo a su manera. Lo engañó a su hermano, lo engañó a su padre con la complicidad de la madre. Y entonces en ese proceso de ignorancia le arrebató la bendición del primogénito a su hermano. Cuando su hermano Esaú se enteró acerca de estas cosas, juró matarlo. Y entonces, por consejo de su propio padre, Jacob le dijo: vete por favor de la casa, salite de la casa, porque cuando regrese tu hermano te va a matar. Y andate lo más lejos posible. Y dentro de todas las posibilidades no vuelvas nunca más para estas tierras. Y así, por error, por equivocación, Jacob entró en una etapa de transición. Tuvo que dejar la casa de sus padres. Tuvo que dejar el confort de dormir en un colchón y en una almohada. De la noche a la mañana tuvo que entrar en un proceso de transición. El hijo pródigo, cuando se fue de la casa, se llevó la herencia de su padre, pero Jacob tuvo que salir con lo opuesto. Cuando uno lee todo el proceso de cómo él tuvo que huir de su hermano Esaú, vemos claramente que solamente se llevó la túnica que tenía puesta, se llevó su bordón y nada más que eso. Y de tenerlo todo,
y de tener la casa, y de tener el ganado, y de tener las cosechas, y de tener las tiendas, y de tener los empleados que tenía Isaac, y de tener todos los sirvientes que tenía, y de estar en una buena posición económica, de estar en un buen nivel de gobierno, de tener una familia estructurada, de tener papá, mamá, de tener hermano. De pronto, y en un abrir y cerrar de ojos, se queda sin nada y tiene que salir como un fugitivo, escapando y buscando una nueva oportunidad para salvar su vida. Jacob se salió por su engaño a su hermano y ahora está muy lejos de la casa. Y lo que antes otros decidían por él, ahora le toca decidir a él, porque ahora tiene que hacerse cargo de su propia vida. Ahora tiene que pensar cómo va a tener el sustento, cómo va a tener el alimento. Ahora tiene que pensar, cuando usted se casa, y entonces usted tiene que empezar a pensar cómo voy a pagar la luz, y vino un hijo y tengo que pensar y cómo lo voy a sostener, y todos empezamos a pasar por etapas de transiciones. Todas las cosas que nosotros vamos decidiendo nos hacen transicionar, y este varón arrancó así. Ahora es él el que tiene que escribir la propia hoja de ruta. Ahora es él el que tiene que saber dónde quiere ir, dónde quiere estar, con quién quiere estar, qué es lo que quiere hacer, de qué va a trabajar, de qué va a vivir, de qué manera se va a sustentar y cómo se va a hacer cargo de todo lo que viene por delante. Se creía muy sabio en su propia opinión, pero de pronto tiene que entrar en un proceso de desierto, de transición, y se encuentra solo, sin saber qué camino tomar. Cuando uno está en transición, la soledad te golpea la puerta del corazón. La soledad te empieza a tocar los sentimientos. Cuando nosotros pasamos etapas de transición de niños a adolescentes, de adolescentes a jóvenes, estamos pasando por diferentes etapas. Los cambios que se producen en nuestra manera de pensar, los cambios que se producen en nuestra vida, de soltera a casada. Ya estoy soltera, pero mañana me caso y empieza otra etapa. Empieza otro momento, y son etapas difíciles, son etapas de transición que uno tiene que resolver, de un hijo a dos hijos, de dos hijos a tres, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6. Oh, sí, hay etapas que son como desiertos que uno tiene que transicionar, y como no hemos tenido experiencia de cómo formar a un hijo, no tengo experiencia laboral, no tengo experiencia en estudio, no tengo experiencia ahora, ¿qué hago? Me encuentro en una etapa difícil. De pronto me doy cuenta que ya soy padre de una familia y que tengo que llevar adelante, ¿sí?, cosas que no conozco, transiciones de tenerlo todo a no tener nada, de tener una almohada y un somier a dormir acostado sobre una piedra. Yo creo que esa piedra es el mayor símbolo de la transición del hombre. Esa almohada de piedra representa lo duro que son las etapas de transición, lo difícil que es pasar de una temporada a la otra. La soledad que experimentó allí en el desierto, huyendo, estando solo, esa almohada simboliza las etapas que tú estás pasando. Cuando por las noches, más de una noche, te abrazas a la almohada, llorando por no saber qué decisión tenés que tomar. Y esto le ocurrió a Jacob. En esa etapa hay cosas que son incómodas, que no te podés relajar, que no te podés distraer, que no te podés equivocar. Aparecen nuevos peligros. Él estaba en un desierto. Las víboras, las serpientes, los alacranes, el frío, la temperatura del día. En la carpa de su padre tenía aire acondicionado.
ahora estoy en un desierto, 50 o 60 grados de calor, menos 20, 25 grados durante la noche, y estoy con lo opuesto. Estoy en la calle, estoy en un desierto, no sé para dónde agarrar, no sé qué hacer. Arranqué con toda una ilusión, arranqué con toda una expectativa, pero de pronto todo se desmorona, todo se viene abajo, todo se cae. Todas las esperanzas que tenía de pronto no aparecieron. Las puertas que esperaba laboralmente no se abrieron. El lugar que esperaba llevar a mi familia para vivir no me lo alquilaron. La puerta de trabajo, la salud que esperaba. Algo que te está sucediendo y que te tiene en una etapa de transición. Tienes que volver tu mirada a Dios para que Dios pueda obrar en tu vida, y es lo que tuvo que hacer Él. Entonces en Génesis 28:12 dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Amén. Dios siempre va a aparecer en tu etapa de transición. ¿Me estás oyendo? Dios siempre va a venir en tu noche más oscura, en tu momento más difícil. Dios siempre va a aparecer y te va a decir, yo estoy aquí, yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, tu padre y tu abuelo. Dios nunca te va a dejar solo. ¿Me estás oyendo? Nunca vas a estar sola. Nunca el Señor te va a dejar. Él tiene marcado tu destino y Él tiene marcado tu final. Y Dios le dice, mira, Jacob, entraste en una etapa de transición que te va a llevar muchos años. Le llevó 21 años de su vida en la transición de salirse de la casa de su padre Jacob por su propio error, por su propia ignorancia, y entrar en este proceso. Le llevó 21 años para volver al cumplimiento de la promesa que esa noche Dios le estaba hablando. Pero Dios le dijo, no te voy a dejar solo. Aquí empezaste, pero yo ya te estoy mostrando el final. El final es que te voy a volver a traer a la tierra de bendición, y lo que es tuyo te lo voy a dar, y lo que te he prometido te lo voy a cumplir, y nada en mí se va a perder. Porque en Dios nada se pierde. Diga, con Cristo nunca se pierde, siempre se gana. Dígalo conmigo, con Cristo nunca se pierde, siempre se gana. Lo que es tuyo Dios te lo va a devolver. Lo que te pertenece Dios te lo va a restituir. Lo que hayas perdido por ignorancia o por causa de la vida, Dios en este tiempo va a terminar el proceso y va a restituir y va a devolver y va a traer todas las cosas. Jacob, tu viaje está dentro de mis planes. Mujer, la etapa que estás viviendo está dentro de los planes de Dios. Dios sabe lo que estás sufriendo, Dios sabe lo que te está pasando, Dios sabe la etapa que tú estás transicionando, pero Dios lo sabe todo y te viene a decir una vez más en esta noche, no temas, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de la fe, el Dios de la esperanza. Si el gran yo soy está, es porque hay un gran propósito en tu vida. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Dios le dijo a Jacob, yo tengo un plan más grande. Yo tengo un plan más grande que el que vos te imaginaste. El plan que yo tengo contigo es que de tu esperma yo voy a traer un linaje escogido.
y de cada uno de tus 12 hijos yo voy a conformar un pueblo, una nación, y a través de esa nación yo tengo un plan aún más grande, que es traer al Mesías a la tierra, y le voy a convertir tu vida, porque en una etapa de la vida Jacob se vio como un gusano, y Dios viene y le dice, allí en Isaías le dice: no temas, oh gusano de Jacob, yo te voy a convertir en una trilladora nueva, con dientes filosos, y como una trilladora que vas a trillar montes y collados. Dios va a cambiar tu vida de la nada a llevarte a ser príncipe. Hasta el nombre le cambió Dios y le puso Israel, que significa príncipe de Dios. De Jacob, que significa estafador y engañador, pasó un proceso de transición de 21 años. Pero cuando llegó el momento de encontrarse cara a cara con Dios, Él dijo: vive Jehová, que no te dejaré hasta que no me bendigas. Y el ángel le dijo: me tengo que ir, pero él se aferró a la promesa que Dios ya le había hablado. Y él dijo: hasta que no me bendigas, no voy a dejar. Y ¿sabe qué? El ángel lo tocó y el ángel lo bendijo. Y eso es lo que viene para tu vida. Cuando tú te pones en el medio de tu desierto a buscar a Jehová, Él te va a oír y Él te va a bendecir. Tu piedra, tu transición está conectada con el cielo. Si tu vida está en etapa de transición, significa que Dios está bajo el control. Conecta tu piedra con el cielo. Eso es lo que hizo Jacob. Tomó la piedra, la transición, y se la presentó a Dios y la ungió. A veces tomamos la transición solamente para quejarnos. No tengo el trabajo. Otra vez el mismo plato de comida. Y estamos ahí en una etapa de transición. Pero él descubrió que la piedra de la transición, lo duro de esa etapa, era preferible consagrársela a Dios. Y todo lo que te esté sucediendo y todo lo que te esté pasando en cualquier área de tu vida, en tu salud, en tu matrimonio, en tu estudio, en tu carrera, en tu vida ministerial, lo que te esté sucediendo, tú tienes que tomarlo y decirle: Padre, te doy gracias porque entiendo que a través de estas pruebas, a través de estas cosas que me están aconteciendo, por más que son duras, por más que es un momento difícil, por más que estoy en un tiempo de dolor, yo declaro que bajo la unción de tu Espíritu Santo todo va a cambiar. Él tomó su dolor y lo ungió con aceite, persona del Espíritu Santo. Cuando estés en transición, anda a la presencia de Dios y levanta tus manos y dile: Señor, yo te entrego mis cargas, te entrego mi dolor, te entrego mi sufrimiento. Hazte cargo tú de todo esto. Y ¿sabes qué? A Dios le agrada que tú confíes que Él te va a responder. Y Dios te va a responder. Dile que está a tu lado: Dios te va a responder. El Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Pídele a Dios sabiduría, iglesia. Pídele a Dios espíritu de sabiduría. Te haré entender y sobre ti fijaré mis ojos. No pasás desapercibido para Dios. Ninguno de nosotros pasa desapercibido para Dios. Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que estás viviendo como mujer, como esposa, como mamá, como varón, como esposo, como lo que te toca hacer. Dios lo sabe todo de ti. Y dice: sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabe qué significa eso? Que yo te estoy controlando. Tranquilo.
¿Sabe qué hacían los ángeles que Jacob vio? Le estaban informando al padre: mirá, estás por hacer esto, va a hacer aquello. Y Dios le dice: sí, cuídenlo, protéjanlo, guárdenlo. Yo tengo un gran propósito con él. Se equivocó y es verdad, pero yo voy a transformar todo su pecado, todo su error. Lo voy a cambiar y voy a hacer que al final del proceso todo obre para bien. Y eso es lo que va a ocurrir con tu vida. No importa si te equivocaste, no importa cómo comenzaste. Lo que importa es cómo vas a terminar. Y vas a terminar según el plan de Dios, bendecido, prosperado y en victoria en todas las cosas que vos pongas en las manos del Señor. Dios va a cambiar tu desierto, Dios va a cambiar las etapas de tu vida, Dios te va a cumplir sus promesas. En Él son sí, amén. Amén. Puede que en el proceso tengas estrés, puede que en el proceso tengas cansancio, puede que tengas muchos desvelos, muchas noches sin dormir. Los procesos que a veces Dios nos pone son tan duros, son tan intensos, que nos llevan a ayunos, a desvelos, a vigilias, a búsquedas, a preguntas, a acercarnos a Dios, a clamarle de madrugada, a rogarle: Señor, ¿cuándo se va a terminar esta etapa? ¿Cuándo se va a terminar este proceso? Y a veces estamos allí esperando. Y entonces en Génesis 28, 18 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Jacob tomó su almohada de piedra, tomó su proceso y lo ungió. Cualquiera sea tu proceso, escríbelo, preséntate delante del Señor y decirle: Señor, esto es lo que estoy viviendo. Él ya lo sabe, pero lo quiere escuchar de tu boca. Esto es lo que necesito que tú cambies, Señor. Te lo presento a ti. Esto es lo duro que estoy viviendo. Este es el momento difícil que estoy atravesando. Por más que estés en la medianoche, alaba a Dios. Por más que estés en el momento de la mayor prueba, alaba a Dios. Anímate en este tiempo a terminar tu proceso ungido por el Espíritu Santo. Entonces dice, para terminar, en Génesis 28, 20, e hizo Jacob voto, un pacto con Dios. Hizo un pacto con Dios y le dijo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy a ir, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Porque ¿sabes qué? Él todavía no tenía un encuentro personal con Dios. Había oído de cómo su abuelo Abraham había tenido tiempos con Dios. Había oído cómo su padre Isaac había tenido tiempos con Dios. Pero ahora llegaba el momento en que él mismo tenía que tener un encuentro personal con Dios. Y él dice: Señor, estoy en una etapa de transición, estoy en una etapa de desierto, pero si tú te me revelas a mí, si tú me muestras y me bendices en esto que te estoy pidiendo, si me das una respuesta: no tengo casa, no tengo ropa, no tengo trabajo, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo nada, estoy aquí solo, lo único que tengo es una piedra donde he dormido, y lo único que tengo lo estoy tomando en mis manos, y te estoy diciéndote gracias, porque por lo menos anoche pude poner la cabeza sobre la piedra. Y a través de la etapa de transición Él está diciendo: si tú me respondes, si tú me respondes, si tú me respondes, entonces yo terminaré creyendo de que tú eres Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando te acerques a Dios con clamor y con súplica, Él responderá, Él responderá. La prueba es para que conozcas a Dios cara a cara. Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora, después de la prueba,
Después de la etapa de transición, después del dolor, después del desierto, después de todas las lágrimas por mis hijos, por mis empleados, por la cosecha, por el trigo, por el ganado, por las propiedades, por todo lo que perdí, por la enfermedad que me vino, porque de repente vienen las pruebas, viene el momento, pero de repente Él termina diciendo: ay, sí, Jehová Dios, Jehová quitó, Él es Dios siempre, siempre. Y al final del proceso Él termina declarando: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios quiere revelarse a tu vida. Si estás en un proceso, es porque Dios quiere que lo termines de conocer profundamente, más allá de lo que otros te puedan contar. Tenés que tener tu propio testimonio, tenés que tener tu propia victoria. ¿Me estás oyendo? Tenés que tener tu propia declaración y decir: Dios me respondió, Dios me sanó, Dios me proveyó, Dios trabajó en mi matrimonio, Dios trabajó con mis hijos. Vamos, declara que Dios va a hacer la obra en todos tus procesos y que nada en Dios se va a perder. Vamos, no tengas esa falta de fe. Levántale tus manos y dile: Señor, ayúdame, ayúdame en este proceso que estoy de transición. El Dios de quien soy, dijo Pablo, y el Dios a quien sirvo, Él me prometió guardar todos los que estaban adentro del barco. Vamos, levanta tus manos y decirle: Señor, yo creo que tú vas a salvar mi casa. Yo creo, Señor, que tú vas a salvar mi familia, mi matrimonio, aunque estoy en una etapa de crisis, aunque estoy en una etapa de escasez, aunque estoy en una etapa de enfermedad, aunque estoy en un momento de angustia, aunque estoy pasando por el valle de la sombra y de la muerte. Vamos, declara: Señor, yo profetizo en esta noche que Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios en el cual yo creo. Señor, yo declaro que tú me sacarás en victoria. Si una puerta se cierra allí, otra puerta se abre ahí. Necesito saber más de Dios, porque es Él el que cuida de mí. Dios cuida de mí. Cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo, porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Sí, decláralo, iglesia. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo, porque yo sé, Dios cuida de mí. Necesito aprender un poco aquí, Necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque es el que cuida de mí. Si una puerta se cierra allí, otra puerta se abre allí. Necesito saber más de Dios, porque eres el que cuida de mí. Dios cuida de mí, decláralo con fe. Dios va a cuidar de tu casa, de tu hogar, cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo, porque yo sé, Dios cuida de mí. A ver, las mujeres digan: Dios cuida. Vamos, decláralo. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando sola, y no ando sola, no estoy sola, porque yo sé,
Dios cuida de mí. Los varones, vamos. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé. A ver, la iglesia levante sus manos y diga: Dios cuida de nosotros, vamos. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Pesa sobre la almohada.